Escóndeme bajo tus alas otra vez. Cúbreme con tus manos de poder, aunque se Bendito y alabado es el Señor. Honramos a Jesucristo nuestro Señor por sus muchas misericordias, no por su amor, por su cuidado, por su bendición, por su gobierno sobre nosotros. Le declaramos a Él como nuestro Rey, nuestro Señor. Declaramos que Él es sobre nuestras vidas, el Señor. Amén. Quiero invitarles a abrir las Escrituras en la carta a los hermanos hebreos. Carta a los hebreos en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Amén al Señor. Amén. Hay un llamado del Espíritu del Señor en esta porción de la carta, ¿no? A que, considerando, dice, nosotros también, debe entenderse como dado lo que se enseña y se muestra de aquellos cuyos nombres quedaron señalados en el capítulo 11 de Hebreos, ¿no? Por tanto, dice, por tanto, nosotros también, o sea, al igual que ellos, ¿no? De la manera que ellos lo hicieron. ¿Y cómo lo hicieron ellos? Dice la Escritura en los versículos anteriores que ellos recibieron buen testimonio mediante la fe. O, dicho de otra manera, Dios el Padre se agradó de ellos. Su conducta, su forma de vida, su compromiso fue lo que el Señor demandaba para ellos. El punto es entonces, ahora dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, ¿no? Corramos, dice, ¿no? Corramos. Primero, al correr, despojémonos, primera cosa, despojémonos de todo peso. De toda situación que nos atraiga a este sistema, a esta tierra, de todo aquello que nos distraiga de la carrera, de todo aquello que nos dificulte, nos imposibilite avanzar, llegar a la meta, ¿no? Despojémonos de todo peso y especialmente del pecado que nos asedia. El pecado está, como sabemos, a nuestro alrededor. Está atento, está asediando, está esperando la oportunidad. Despojémonos de todo peso y del pecado, entonces, que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una primera cosa, entonces, es que tenemos una carrera por delante. Hay una lucha, dirá el original, ¿no? Hay una batalla que sacar adelante. Hay una lucha permanente. Hay una carrera que correr. Hay un camino que hacer. Muy bien.
El punto es que esa carrera debe a lo menos tener dos situaciones que habrán de formar parte de nuestra vida si es que queremos lograr el objetivo. Lo primero es, ¿cuál es nuestra meta? Porque no se puede correr una carrera sin saber a dónde va. No se puede correr una carrera sin saber cuál es el objetivo, cuál es la meta. No se puede correr la carrera si no se conoce el camino. Un discípulo del Señor en Juan 14 le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? No se puede si no se conoce el camino, si no se conoce la meta, si no se conoce la línea a desarrollar. No se podría alcanzar jamás la meta. Entonces, una primera cosa es, ¿cuál es nuestra meta? En esta carrera, ¿a dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué esperamos nosotros? ¿Y qué espera Dios de nosotros? Jesucristo el Señor, hablando de los tiempos difíciles que vendrían, Él dijo más: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. El que se mantenga en carrera, el que no deje de avanzar, el que no deje de continuar. Si alguien se distrae, si alguien tiene otro querer, otro hacer. Y el apóstol Pablo va a escribir a Timoteo, ¿no? Su hijo en el Señor, dice la Escritura. Y le va a decir que ninguno que milita, ninguno que ingresa a un cuerpo uniformado, ninguno que milita, dice, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Para cumplir la meta, entonces, para acercarse al objetivo, para que su conducta, su forma, sea la que demanda aquel que le atrajo, aquel que le llamó, aquel que le incluyó en este grupo tan especial y tan selecto para la gloria de Dios. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro objetivo? Algunos hermanos seguramente van a recordar que hay algunos textos que nos son familiares. Puede serlo para usted. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Dice: porque ninguno que poniendo su mano en la mancera del arado y mira hacia atrás es apto. Ninguno es apto. Ninguno es apto para el reino de los cielos. Claramente lo que está diciendo es que el camino hay que hacerlo con la mirada bien puesta, con la mirada fija, establecida en la meta. De nuevo, ¿cuál es nuestra meta? ¿Por qué no partimos en Primera de Juan, capítulo 3, por favor? Primera de Juan, capítulo 3. Un texto, me permito juzgar, conocido por muchos. Brevemente, recordémoslo. Dice el versículo 1, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, en que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No le conoció a Él. La Escritura dice en Juan capítulo 1, versículo 11, que Jesucristo a lo suyo vino y los suyos no le conocieron. El mundo no conoció a Jesucristo como el Señor. No le reconoció como el Hijo de Dios. No le dio honra. No le recibió. No abrió las puertas de su vida para honrar su nombre. Versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Si bien hijos pequeños que van en proceso de crecimiento, pero somos hijos de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado, lo que hemos de ser. Pero dice, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos
semejantes a Él. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La meta, llegar a ser semejante a Jesucristo, el Señor. La meta es llegar a verle cara a cara. La meta es poder mirarnos en Él y que su presencia y que su hermosura se refleje en nosotros. Y eso para conseguirlo, y eso para lograrlo, para que la meta no desaparezca de nuestra mirada. Mire el versículo número 3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál? Ser semejante a Él. Llegar a la altura del varón perfecto, alcanzar la bendición que es ver, enfrentarse, estar plenamente presente ante la presencia del Señor. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No hay duda, la carrera está aquí y ahora, hay que correrla aquí y ahora. Y aquí y ahora entonces hay que llevar adelante esta lucha. ¿Qué significa? Precisamente eso. Purificarnos, quitarnos, como dirá Hebreos capítulo 12, versículo 1. Quitarnos, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esa es la carrera, esa es la lucha diaria, esa es la lucha constante. Esa lucha. No la podemos dejar de tener en cuenta en nuestro diario vivir. ¿Cómo más podríamos observar qué es nuestra meta, qué es nuestro objetivo? ¿Qué más? Dice Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice más. Ese más tiene que ver con versículos anteriores, donde dice que por ahí andan muchos, de los cuales, dice el apóstol, lo dije muchas veces, y lo vuelvo a decir llorando, dice el apóstol, son enemigos de la cruz de Cristo. No quieren correr hacia la cruz, no quieren avanzar hacia la cruz, tampoco quieren ser portadores de la cruz. Jesucristo dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. No, pero hay algunos que no quieren ninguna relación con la cruz de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cargar la cruz es sinónimo de ir a la muerte del cuerpo. Es sinónimo de morir al sistema, es sinónimo de morir al mundo, es sinónimo de morir al agrado de la carne, es sinónimo de dejar de percibir esas cosas que no son tan agradables. Morir al sistema, morir al mundo, morir a la carne y morir al pecado es sinónimo de que ya no habrá para mí tantos abrazos, tantos elogios, tantas condecoraciones, tantos reconocimientos. Porque, como leíamos en Juan, primera de Juan, capítulo 3, el mundo a nosotros no nos va a conocer, no nos puede reconocer, porque no le conocieron a Él primero. Y si nos estamos identificando con Jesucristo el Señor, y si estamos identificando con la cruz de Cristo, y si a diferencia de esto de que habla el apóstol, hay muchos, dice, hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Pero si por el contrario nosotros entendemos que lo que nos conviene en cuanto a la vida eterna, lo que nos conviene no es alejarnos de la cruz de Cristo, es acercarnos a la cruz, es tomar la cruz y cargarla sobre nosotros, aunque eso es una señal de muerte. Jesucristo el Señor dijo: todo el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la ganará para vida eterna. Por tanto, hay una cuestión de decisión aquí que es muy importante. Hay una cuestión de compromiso, hay una cuestión de observar la meta y saber que no se puede hacer el camino, la carrera, la lucha, no se puede hacer de otra manera. Pues bien,
El versículo número 20 va a decir más, a diferencia de los otros, más nuestra ciudadanía. Y aquí está, por hermano amado. Aquí está, amigos. Aquí está. Nuestra ciudadanía. Aquí está la esperanza. Aquí está la meta. Aquí está el objetivo de la carrera. ¿Por qué corremos? ¿Y para qué corremos? Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde esperamos? De dónde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante, y utiliza el mismo término del cual observamos allá en 1 de Juan capítulo 3. Allá decía que el día que Cristo el Señor se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos cara a cara. Aquí el Espíritu dice por el apóstol Pablo que Cristo mismo, nuestro Señor Jesucristo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Aleluya. Y eso no es una simple palabra, no es un simple escrito, eso tiene respaldo. Dice que lo hará el Señor por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El mismo poder que el Señor ha mostrado, sujetando la existencia de toda la creación a su palabra. Hebreos capítulo 1 va a decir en el versículo 3 que el Señor sustenta, sujeta, afirma, sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Con ese poder, con que todo lo ha sujetado, lo ha sustentado a su autoridad, con ese poder es garantía entonces de que también nosotros seremos transformados, dice. El cuerpo de la humillación nuestra será transformado para ser semejante al cuerpo de la gloria suya. Aleluya. Es el cuerpo con que Cristo fue glorificado. Es el cuerpo con que Cristo se presentó finalmente ante el Padre. Es el cuerpo con que Cristo dejó este sistema, dejó este mundo y asciende a la presencia de Dios. Ese cuerpo así glorificado, así santo, así eterno, así perfecto, es la promesa que tenemos como meta para nuestras vidas. Cuando Cristo el Señor se manifieste, dice que nuestra ciudadanía estando en los cielos, de allá esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y cuando Él se manifieste, entonces Él transformará nuestra vida, Él transformará nuestro cuerpo, de tal manera que consigamos la estatura, consigamos el nivel, consigamos la meta de tener un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Por tanto, recordado esto, claramente hay más textos que podríamos repasar, pero no es el punto. Lo que queremos revisar hoy, examinar hoy, es esta palabra de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice aquí que nosotros debemos correr la carrera. Y dice que hay que correrla de tal manera que lleguemos a la meta. Hay que llegar a la meta. Ya hemos considerado un par de textos bíblicos que hablan de esta bendición, esta promesa eterna que tenemos, de que cuando el Señor se manifieste seremos semejantes a Él. Y que cuando Él se manifieste y se haga presente, Él cambiará, Él transformará nuestros cuerpos de humillación en cuerpos semejantes al de la gloria suya. Podríamos tomar algunos textos como los de Romanos capítulo 8, por ejemplo, cuando dice allí que nosotros, siendo hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Podríamos tomar algunos textos de la Escritura que hablan de nuestra eternidad delante del Señor. Podríamos recordar textos tan hermosos como los declarados allí en Apocalipsis, cuando dice que al estar nosotros en su presencia, dice que allí no habrá necesidad de un templo para reunirnos, para congregarnos.
Porque la presencia del Cordero de Dios, el Cordero mismo de Dios, es el templo del lugar. No hay necesidad de luz, de sol ni de luna. No, porque dice que el rostro, la presencia de Dios y el Cordero alumbran absolutamente toda la ciudad. Estar allí, vivir allí, alcanzar aquello, tiene que ver con nuestra meta. El punto es cómo corremos, cómo hacemos la carrera para que la meta no se distancie y, lo que sería peor, para que la meta no vaya a tomar otro sentido. O, estando la meta establecida, nuestra carrera, nuestro camino tome otro sentido. El capítulo 12, versículo 2 de Hebreos, nos entrega un consejo que debemos cuidar ahora. Dice, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Me van a permitir tomar la frase y guardarla momentáneamente, cosa de minutos. Guardemos esta frase, que es donde debemos trabajar finalmente. Pero cuando dice puestos los ojos en Jesús, hace una declaración que no podemos olvidar. Dice Jesús, el autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe, que la vamos a usar en cosa de minutos también. Y continúa diciendo, el cual, Jesucristo, el mismo Hijo de Dios. Jesucristo dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y finalmente se sentó a la diestra del trono de Dios en las alturas. O sea, claramente lo que está diciendo es que Jesucristo, cuando viene y corre la carrera, Él también tenía una meta establecida. Claramente había una meta para Él. Claramente Él tenía objetivos. ¿Quiere acompañarme? Evangelio de Juan, capítulo 17. Acompáñenme, por favor. Evangelio de Juan, San Juan, como se lee, San Juan 17. Hablando de la meta, hablando del objetivo que Jesucristo mantuvo todos los días que estuvo aquí sobre la tierra. Capítulo 17, versículos 4 y 5. Dice en el 4, yo te he glorificado en la tierra. O sea, yo he mostrado en la tierra tu gloria, Señor. Y no hay duda, y no hay duda. Él trabajó, mostró el poder del Padre, Él mostró autoridad del Padre, Él usó el nombre del Padre frente a todo. Frente a la naturaleza, frente a las enfermedades, frente a la muerte, frente a las manifestaciones de la naturaleza. Cuando las olas y el viento parecían imposibles de dominar, allí la palabra del Padre en la boca del Hijo fue suficiente. Frente a los demonios, claramente Jesucristo mostró la gloria del Padre. Y Él le dice orando al Señor, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Pero mire cómo manifiesta cuál es su objetivo, cuál es su meta. Verso 5. Ahora pues, Padre, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Aleluya. Glorifícame tú al lado tuyo. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dicho de otra manera, Padre, aquella gloria que compartimos desde la eternidad y aquella gloria de la que tuve que despojarme. Recuerda Filipenses capítulo 2. A partir del versículo 5 dice, haya pues en vosotros. Es para mantener el mismo camino, ¿no? Es para hacer el mismo recorrido que Cristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. El cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los siervos y estando en condición de hombre. Finalmente aceptó por obediencia ir a la muerte y muerte de cruz. Así está dicho. Pero dice que Él se despojó de la gloria del Padre.
Y aquí, orando, Jesús le dice al Padre, Señor, tú y yo hemos compartido la gloria. Tú me has permitido disfrutar de tu gloria eternamente. Pero para hacer este trabajo, he acabado el trabajo que tú me diste que hiciera. Para poder hacer este trabajo, fue necesario que yo me despojara de toda gloria. Hoy no tengo aquí esa gloria. Hoy no la tengo, pero la anhelo, la deseo. Quiero volver a estar a tu diestra. ¡Aleluya! Tal como lo dice Filipenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice que después que Cristo obedece hasta la muerte y muerte de cruz, dice en el 9, por lo cual Dios también, Dios el Padre, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre dice, devuélveme, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve desde la fundación del mundo. Glorifícame, glorifícame. Era lo que Jesucristo, el Señor anhelaba. Era lo que Él esperaba. Era lo que estaba en su alma, en su mente, en su corazón. Él sabía que venía de paso, venía a cumplir un objetivo, que tenía que correr una carrera, pero pronto la meta era volver al Padre. Y esa es la única gran justificación por la cual Jesucristo, como dice el capítulo 4 de Hebreos, siendo tentado en todo, sin embargo se mantuvo sin pecado. Aunque estuvo rodeado de pecadores, rodeado de tentaciones, Él tenía muy clara la meta, muy claro el objetivo. Él debía volver a sentarse a la diestra de Dios el Padre. Primera de Juan va a decir, capítulo 3, el que tiene esta esperanza en Él se santifica, se perfecciona a sí mismo, como Él también es santo, justo, perfecto. Por tanto, cuando dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, hablando de Jesucristo, autor y consumador de la fe, dice, el cual, por el gozo puesto delante de Él, esto es, por la meta claramente establecida en Él, y con su mirada puesta allí, no en otro lugar. El gozo puesto delante de Él, claramente su mirada estaba allí. Él no se distrajo. El Satanás mismo viene a Él para tentarle, y eso no le distrajo. Tuvo luchas espirituales a montones, y eso no le distrajo. Debió enfrentarse permanentemente al trabajo de los religiosos de la época, especialmente fariseos, saduceos, escribas. Y dice que constantemente estaban tentándole, y nada de eso le distrajo. Capítulo 6 del Evangelio de Juan dice que después que Jesucristo alimentó a más de 5,000 hombres, más mujeres, más niños, dice que la gente vinieron para tomarle y hacerle rey. Dice que Él se escabulló y se fue a la montaña a orar, porque eso no le distrajo. Su mirada estaba claramente determinada. Su mirada estaba puesta delante de Él con el gozo. ¿Cuál gozo? El gozo de alcanzar la meta. ¿Cuál es la meta? Devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto es, me sentaré a tu diestra, Señor. Para alcanzar la meta era necesario no perder la mirada, no distraerse y correr y avanzar según las indicaciones que Dios el Padre le había dado. Tomado ese ejemplo entonces, tenido ese modelo, observe ahora Hebreos capítulo 12, verso 2 al comienzo. ¿Y qué es lo primero que dice? Puestos los ojos en, bendito es el Señor, puestos los ojos en Jesús. O sea, nuestra meta tiene nombre y apellido. Nuestra meta es ser como Jesucristo el Señor. Aleluya. Recuerde por favor allí, capítulo 14 de el Evangelio de Juan, Juan 14. Dirá allí el Señor, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre, otra vez, la meta,
En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuere, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Como quien toma lo suyo, como quien toma su propio cuerpo, como quien toma lo que le pertenece, como quien toma lo redimido, lo comprado por él. Aleluya, os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Puestos entonces los ojos en Jesús. Porque nuestra meta es Él, nuestra meta es estar con Él, nuestra meta es alcanzar su altura, nuestra meta es alcanzar su eternidad, nuestra meta es alcanzar su santidad, nuestra meta es ser hechos hijos como el Hijo y ser herederos, herederos de Dios, dice Romano, y coherederos con Cristo, el bendito Hijo de Dios. Pero para alcanzar la meta, entonces, nuestra mirada no puede estar puesta en otra cosa. Nuestra mirada debe estar puesta solo en Jesucristo el Señor. Fíjese que el mismo Señor Jesucristo, Él hizo referencia a esto. Evangelio de Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3. Estaba el Señor conversando con un hombre que era maestro en Israel, llamado Nicodemo. No sé si todos ustedes quienes presencien hoy esta palabra de enseñanza, no sé si todos ustedes conozcan la situación vivida por el Señor y Nicodemo. Pero en dos palabras, siendo Nicodemo un maestro allí en Israel, en Jerusalén puntualmente, él viene al Señor haciendo notar que él era un maestro y diciéndole a Jesús, te reconocemos como maestro. El Señor no entra en el diálogo, no entra en la discusión, no empieza a dar ningún tipo de argumentos. Él solamente le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego le va a decir, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y Nicodemo dice, pero esto es difícil, no se puede hacer. Y el Señor le explica que esto tiene que ver con un trato espiritual y no con una cosa carnal. Porque le dirá el Señor, lo que es nacido de la carne siempre va a ser carne. Y lo que es nacido del Espíritu, eso sí es Espíritu. Pero en el versículo 14, que es lo que hoy nos importa usar, en el versículo 14 le dirá el Señor a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Observe por favor la figura que el Señor usa. Si pudiera y quiere acompañarme al libro de Números, capítulo 21, libro de Números, capítulo 21. A partir del versículo 4 hay una situación del pueblo de Israel, allí en mitad del desierto. El pueblo de Israel se rebela contra Dios. El pueblo de Israel alza su voz contra Dios para decirle, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Una actitud que Dios no dejó de juzgar claramente. Dice que el Señor, en una manifestación de autoridad, versículo número 6, envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y dice, y murió mucho pueblo de Israel. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo viene a Moisés para pedir que Moisés intervenga. Lo hace Moisés, clama a Dios. Versículo 8. Y Jehová le dice a Moisés, hazte una serpiente ardiente, semejante a la que andaban por allí mordiendo al pueblo. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un madero, sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a la serpiente vivirá. Y cualquiera que fuere mordido y mirare.
Estamos examinando lo de Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, en Jesús. Jesucristo, cuando habla el tema, dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Y cuál es la instrucción? Que el que era mordido por una serpiente aquí, sí miraba a la serpiente puesta en el madero. Por el solo hecho de mirar a aquella serpiente levantada por Moisés. Ese acto de fe, eso le libraba de la muerte. La Escritura dice en el verso número 9 de Números 21, que Moisés hizo una serpiente de bronce. La puso sobre ese madero, sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. La pregunta es, ¿y los que eran mordidos y no miraban? ¿Y los que no creyeron? ¿Y los que entendieron que una serpiente de bronce nada puede hacer? ¿Cuántos siguieron muriendo? Pero es porque no miraron. Usted y yo, me imagino, entendemos que la sanidad no venía de la serpiente. Entendemos que la sanidad venía de la obediencia a la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios viva y eficaz, la que finalmente da vida, la que finalmente nos lleva adelante, ¿no? El punto es que Jesucristo le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está proyectando el tiempo en que deberá salir de Jerusalén e ir al monte del Calvario. Y al igual que la serpiente, ser puesto sobre un madero y mostrarse en un lugar alto. Dijo el Señor, para que todos los que vean, todos los que le vean, todos los que le observen, todos los que le miren, todos los que creen en Él, no se pierdan, sino tengan vida eterna. Considerando ese mismo hecho, Zacarías tiene una palabra que es de tanta bendición. Zacarías, en el capítulo 12, debiera ser. Zacarías, en el capítulo 12, el versículo 10. Dice allí, y derramaré, dice el Espíritu por el profeta, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mire cómo sigue, por favor. Dado el Espíritu de Dios, Espíritu de gracia, la gracia está en Cristo, Espíritu de gracia y de oración, dice, la consecuencia es que, y mirarán a mí, dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Mire qué interesante la conexión del profeta con la palabra que usa Jesucristo y el modelo que había establecido Moisés. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Sí, pero de la misma manera, entonces, la palabra profética de Zacarías dice, porque yo pondré mi espíritu allí en los habitantes, porque yo pondré mi espíritu en la gente, entonces van a tener luz, van a tener claridad por el Espíritu del Señor. Y mirarán a mí, dice, al que traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, y lamentarán como quien se aflige por el primogénito. Pero no es solo eso. Dice en el capítulo 13, verso 1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto. Usted entiende eso de la vertiente, ¿no? Habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ese manantial abierto, debe usted asociarlo con la palabra del Señor a la mujer samaritana. Juan capítulo 4, versículo 13, 14. El Señor le dice a la mujer, todo el que bebiere del agua de este pozo volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más, primero, nunca más tendrá sed. Pero luego le dice, y será en él una fuente de agua, un manantial de agua que salte para vida eterna. Bendito es el Señor. Claramente estaba hablando de la palabra del Señor. Claramente estaba hablando del gobierno de Cristo. Claramente estaba hablando de la manifestación de Jesucristo como el Hijo de Dios. Que es la forma en que debe verse, que es la forma en que Él debe ser considerado.
una cosita, si me permite todavía. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4. Y esto porque hace minutos nomás hablábamos de lo que el Señor dijo. Ninguno que quiera ser mi discípulo puede andar libre por la vida. No, Él dijo, si quieres ser mi discípulo, 1, niéguese a sí mismo. 2, tome su cruz cada día y sígame. Eso significa dificultades, quebranto, problemas, aflicciones, a veces lágrimas, mucho cansancio, mucho tiempo de estar tirado a los pies del Señor, mucho tiempo de derramarse, mucho tiempo de rogar ayuda, gobierno, dirección del Señor. A causa de eso, el apóstol escribe a la iglesia de Corinto en el capítulo 4, verso 16, y le dice, respecto de la carrera, ¿no? Por tanto, dice, no desmayemos. Aunque la carrera sea un poco difícil, no desmayemos. Antes dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Sí, cada lucha, cada problema, cada caída, cada dificultad va dejando marcas. Es verdad, va dejando marcas en nuestro cuerpo. Y el hombre exterior se va desgastando. Pero mire la promesa. Dice, sin embargo, el hombre interior, el interior, no obstante, se renueva. Aleluya. Se renueva de día en día. 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18. No mirando. Hebreos 12:2 decía, puesto los ojos en Jesús. Muy bien. Versículo 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, claramente no podemos verlo con estos ojos. No podemos palparlo con estas manos. Pero el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu. De quién es, de cómo es, cuánto le conocemos, cuánto le amamos, porque Él nos amó primero. El Espíritu Santo nos señala el camino, nos da claridad. Su palabra nos fortalece, nos alimenta. Y vivimos entonces esperando. Aleluya. Con certeza. Hebreos 11:1. Con certeza de lo que esperamos. Y con convicción de lo que no vemos. Con seguridad del que ha de venir, vendrá y no tardará, dice la Escritura. Bueno, al vivir esperando, deseando, anhelando al que viene, al que todavía no vemos, pero que un día le veremos, y cuando le veamos seremos semejantes a Él. Cuando actuamos de esa manera, claramente la Escritura dice que allí estamos actuando en fe, porque fe es eso, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Y la Escritura dice, Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si tengo fe en Cristo, si tengo fe en el Señor, entonces sí puedo agradar al Señor. ¿Y cómo no? Si dirá Hebreos 12:2 que Cristo es el autor y el consumador de la fe. Por lo tanto, de Él tomo la fe. Solo de Él, nadie más puede darme fe. Solo de Él, solo en Él está la fe. De Él tomo la fe. Él es el autor, Él es el consumador de la fe. Por tanto, si estoy viéndolo a Él, si estoy mirándolo a Él, si mi camino está guiado, señalado por Él, si, como dice David, lámpara es a mis pies tu palabra, si me dejo llevar por la palabra, por la luz de Cristo el Señor, y mi objetivo está claro, seré como Él, aleluya, le veré cara a cara. Si mis ojos están puestos en Él, no hay ninguna duda, el camino será más fácil, el camino será posible, pero la meta estará asegurada. Yo no conozco, obviamente no conozco cuál es su situación. No sé cuánto conoce usted al Señor, no sé cuánto ama al Señor. No sé qué relación haya tenido con Cristo hasta este día. Yo no lo sé.
Pero el Espíritu Santo que hoy le ha ligado a nosotros, el Espíritu Santo que hoy le ha puesto en esta comunicación y que ha permitido que su palabra venga a su vida, el Espíritu del Señor sí le conoce. Y Él quiere tratar con usted. Y Él quiere bendecirle. ¿Por qué no se inclina un momento? Allí donde está. Inclínese un momento. Y acompáñeme en un breve momento de oración. Bendito Dios y Padre nuestro, rogamos por su Espíritu Santo que su palabra bendiga, Señor, a cada hombre y a cada mujer que este día recibe su palabra, Señor. Clamo para que su Espíritu Santo, Señor, llegue a su alma. Trate con su espíritu y haga de su vida una vida de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aunque se levante y ruja el mar, volaré sobre la tempestad. Padre, en la tormenta eres Señor. Quieto estaré, sé que eres Dios. Aunque se